Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos la preferencia de su atención a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, Super TV 55 en Santiago y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Gracias por estar con nosotros. De verdad, este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente patriota, a gente solidaria, a gente reflexiva. Por tanto, este es un programa reflexivo y quisiera yo comenzar nuestra participación en el día de hoy hablando del tema de la sentencia que acaba de evacuar el Tribunal Colegiado en relación al caso Antipulpo, que se prolongó por la madrugada prácticamente. Y yo quisiera primero darle la información a los que todavía no la tienen respecto a este tema y posteriormente comentarlo, reflexionarlo con ustedes. Miren, el caso Antipulpo concluyó con 7 condenas penales y 14 absoluciones. Los condenados fueron Alexis Medina Sánchez a 7 años de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores en el Centro de Corrección va a cumplir la pena en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Hombre. José Dolores Santana Carmona, 6 años de prisión en Najayo también. Huáscar Bernabé Méndez Pineda, 5 años de prisión en Najayo. Francisco Ramón Brea Morel, 5 años de prisión en Najayo. Paola Mercedes Molina Suazo, 5 años de prisión en Najayo Mujeres. Juan Carlos Martín Montes de Oca, 5 años de prisión en Najayo Hombre. Rigoberto Alcántara Batista, 5 años de prisión en Najayo Hombre. Y Víctor Matías Encarnación Monteros, 5 años de prisión suspendida con condiciones especiales. Los absueltos, oigan bien quiénes fueron. Doña Carmen Magalis Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina, hermana del presidente Danilo Medina. Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, ese es Freddy Núñez, ¿verdad? El antiguo ministro de Salud Pública, a quien sacaron de su hogar en calzoncillo, ustedes recuerdan. Yo no sé ahora cómo él va a poder borrar todos esos vídeos donde aparece siendo vejado en esas condiciones. Y fue absuelto en esta sentencia. Rafael Antonio Germosén Andújar, antiguo Contralor General de la República, que fue absuelto también. Lina Ercila de la Cruz Vargas, Emmanuel Ramírez Pacheco, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Carlos José Alarcón, Ligny Adoni Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Ildefonso Correa Martínez y Fulvio Antonio Cabrera Gómez. Todos ellos fueron absueltos. Le mencioné que Fernando de la Rosa también fue absuelto. El Ministerio Público había solicitado penas de hasta 20 años de prisión para Alexis Medina y entre 3 y 10 años para los otros implicados. El Ministerio Público anunció que apelará la decisión debido a sombras en la sentencia, específicamente en relación con algunos descargos. Ya ustedes vieron la sentencia. Es bueno que ustedes lean la sentencia y la parte reflexiva de la sentencia. La vamos a leer y la comentaremos en otros programas, porque ahora yo solamente le he señalado el dispositivo de las decisiones pertinentes que ha tomado el Tribunal Colegiado, integrado por 3 magistradas. La sentencia fue a unanimidad. Ahora ustedes me preguntan, ¿cuál es mi opinión respecto a esto? Yo voy a comenzar por lo último. Si yo fuera el Ministerio Público, yo dejara eso así. Ustedes me preguntan, ¿por qué? Porque la justicia es eso, si no está conforme, apela. Y si yo fuera parte de los imputados condenados a 5 años, a 7 años, también dejar eso así.
también dejar eso así. Vamos a ver si para que ustedes no vayan a fusilarme, explicarle por qué. Primero, ese es el resultado de un momento político, económico, social, históricamente determinado en República Dominicana. El hecho de que se condenara a una persona a 7 años de prisión indica que se ha avanzado. Indica que se ha avanzado. Se ha avanzado en términos objetivos en lo que corresponde a la situación que tenía, que confluyeron en el momento en que se sometió ese expediente a los tribunales de la República. Número uno. Número dos, ese expediente nació con determinadas situaciones como otros en el pasado que no se corresponden con un auténtico Estado de Derecho. No quiere decir que no se tenía razón o no es lo que estoy valorando en este momento para someter a los justiciables o a los imputados, sino digo que ese expediente nació con problemas de origen y me voy a explicar. ¿Cuándo nació ese expediente? Ese expediente nació, probablemente su origen, su génesis está en la Plaza de la Bandera. Todo el movimiento que motorizó la sociedad civil y sectores empresariales que luego llegaron al gobierno, estuvo matizado en la corrupción que ellos señalaron en el gobierno del presidente Danilo Medina. Y se movilizó una gran parte de opinión pública, la prensa, las redes sociales, y la clase media salió por primera vez a la calle a manifestarse contra la corrupción. Así fue, ¿verdad? Esa es la génesis. Luego, ¿dónde tuvo la primera parada pesarosa esa lucha contra la corrupción, que fue matizada también por la promesa del después presidente de la República, don Luis Abinader, de que el Ministerio Público sería independiente, que el Poder Ejecutivo no intervendría en las decisiones del Ministerio Público, ¿correcto? Bueno, la primera gran parada pesarosa fue antes de eso, cuando todavía el presidente Danilo Medina ocupaba la primera magistratura del Estado. En una sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, el entonces entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, sacó un papel como este que yo tengo con apuntes para este programa y leyó una carta que dijo él que se la envió una señora de generales que no constan en el expediente, donde se señalaba que la magistrada, nada menos que la magistrada Miriam Germán, estaba transitando terrenos pesarosos de la falta de ética. Y se lo señaló ahí, la magistrada, a cualquier otra persona se le podía decir eso, nunca ahí, menos a la magistrada Miriam Germán. La razón, todos los que nos hemos involucrado específicamente en el derecho penal, conocemos a la magistrada desde cuándo, primero desde que uno era un jovencito como reportero, a ir a ella allá a los tribunales, la sentencia que ella le impuso a tal o cual delincuente y eso, buscar en secretaría los dispositivos de sentencia. Después, ya uno profesional del derecho, verla a ella como jueza. Primero la vimos como procuradora fiscal adjunta, luego la vimos como jueza, en momentos en que ahí habían también profesionales de gran valía en lo que se denomina el Palacio de Justicia. Los 30 años, quizás más, de la magistrada Miriam Germán no merecían ese comentario que de origen era avieso, que si tenía relaciones personales con un supuesto encartado, que si pasó aquello, que si el niño de ella con condiciones especiales, cosa terrible. Bueno, esa señora fue la Procuradora General de la República del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué pasó? ¿Qué ustedes creen que iba a pasar?
Ella, ustedes no la vieron en estrado, nunca la vieron en estrado, claro que no. Estaban en estrado los procuradores adjuntos encargados de persecución de los crímenes y de la pesca y demás cosas. Pero ustedes entenderán que se matizó la persecución, la persecución contra el crimen que se le imputaba a personajes del anterior gobierno, tintado por ese incidente penoso que nunca debió ocurrir al lado del presidente de la República. ¿Ya? Yo no voy a ponerme a decirle que eso tuvo ningún engranaje ni nada de eso. Yo le estoy señalando hechos que ocurrieron, que indudablemente son de significación. Por tanto, ahí vino el hecho de que, por ejemplo, el señor Freddy, el ex ministro secretario en su momento de Salud Pública, fue sacado en calzoncillo, que los hermanos, y ahí yo soy testigo, la hermana de doña Magali, le pusieron militares en el último escalón de la escalera que lleva a su apartamento, una patrulla ahí, lo cual no era, tenía una prisión domiciliaria, y si funcionaba el grillete, no era necesario ese tipo de acción. Y como funcionaba el grillete, se vio que era una acción todavía mucho más represiva por la naturaleza de su apellido. Bueno, ¿eran o no culpables? Lean la sentencia de la magistrada y se van a dar cuenta de muchas cosas. La sentencia fue a unanimidad. Habrá tiempo, nunca hagan de una sentencia diciendo que fue buena o fue mala. Si usted no la lee completamente, incluyendo los motivos, las valoraciones de las pruebas que hacen las magistradas, entonces usted a partir de ahí, simplemente reflexionando, no tiene que ser experto en derecho penal, simplemente reflexionando, se van a dar cuenta cada caso por qué los jueces actuaron de esa manera. La sentencia es muy, digamos que muy profesoral, no encuentro ahora el término, es decir, educativa, nos enseñan mucho, Ahí hay gente que de verdad no tenían por qué estar ahí. Hay otros que sí debían estar ahí y los jueces actuaron en consecuencia. Usted quería una pena de 20 años. Bueno, los jueces consideraron que los hechos punibles comprobados merecían la sentencia que ellos establecieron. ¿Se puede apelar? Sí. El Ministerio Público ha dicho que va a apelar la sentencia, especialmente en los casos de absolución, lo cual yo considero innecesario. ¿Está en juego el prestigio del Ministerio Público? No. Esa es una sentencia que se corresponde con los tiempos. La justicia va a ir avanzando. El Ministerio Público va a ir despojándose de muchos prejuicios que todavía tiene. Quedan muchos casos pendientes que el Ministerio Público requiere bañarse con cloro y la justicia requiere bañarse con cloro y ponerse al sol para blanquearse, para limpiarse totalmente. Casos que no solamente son del orden político, porque son funcionarios del Estado, casos vinculados con la corrupción, casos empresariales, de prácticas desleales empresariales, casos grandes que están en la justicia dominicana, que van a requerir de una justicia no solamente pulcra, sino valiente. Y es importante que digamos esto. Ahora las redes sociales y todo el mundo comenzarán, unos dirán que está bien, otros que sé yo cuánto, esto y lo otro y por allá, y dirán su par de malas palabras y todo lo demás. Yo a ustedes les recomiendo que lean la sentencia. Búsquense en las redes la sentencia íntegra cuando se pronuncie, en este momento con sus dispositivos y comentarios que ya están en las redes, léanlo y háganse un juicio. Y digan, ¿esta sentencia pudo haber sido en el gobierno de los 12 años del presidente Balaguer? ¿Esta sentencia pudo haberse pronunciado durante el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco? ¿Esa sentencia pudo haberse pronunciado en el gobierno del presidente Leonel Fernández o en el gobierno de Danilo Medina o de Hipólito Mejía?
esa sentencia se pronunció ahora en la medida en que la sociedad dominicana avanza en todos los términos, avanza en su estructura económica por los tiempos, ¿verdad? El Producto Interno Bruto crece, se avanza la estructura económica y se consolidan las estructuras jurídicos políticas. Esa sentencia es una sentencia que refleja el momento históricamente determinado de la nación dominicana. Repito, si yo fuera el Ministerio Público, dejara eso exactamente como está para la historia. Vámonos a un cambio. Señores, el que quiera saber cómo marcha el mundo es como cuando estaba la cosa esta del COVID-19. Bueno, pero ven acá, eso ocurrió en China. Y de repente viene un italiano a la República Dominicana de turista y nos contagia con esa desgracia, y ya aquí nosotros tuvimos una situación de más de 3.000 muertos. Usted dice, ¿cómo así? Pero ven acá en China y mira dónde vino a parar esto con nosotros. Bueno, eso es lo que yo creo que desde que estoy en los medios de comunicación de la televisión hace más de 30 años, yo le estoy diciendo a ustedes, señores, el sector externo de la economía, de la política, tenemos que darle seguimiento porque nos influye. Lo que pase en Ucrania nos afecta, lo que pasa en Gaza nos afecta, lo que pasa en Washington nos afecta. Y ahora yo le voy a decir, ¿qué nosotros tenemos que ver con el caso entre Nicolás Maduro y el Departamento de Estado, Washington, el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca? Nosotros no tenemos que ver eso. Pues mire, nosotros estamos severamente involucrados por alguna razón, al punto que tuvimos que rompió relaciones diplomáticas con nosotros, con la República Dominicana, el gobierno bolivariano de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, aquí por casualidad habían 2 aviones de Venezuela que estaban siendo reparados. Igual como usted lleva su carro a un mecánico al otro lado del puente, a Los Minas, me dice que hay un mecánico bueno que arregla el tipo de carro que yo tengo. Bueno, pues aquí habían 2 aviones de Venezuela estando en hangares dominicanos. Resulta que vino a Estados Unidos y le dijo nada menos que el secretario de Estado, que es el canciller de los Estados Unidos, le pidió al gobierno dominicano que le entregara esos aviones, porque esos aviones eran de Nicolás Maduro, no de Venezuela, de Nicolás Maduro. Ahí se armó el lío, ahí vino Nicolás Maduro a decirnos delincuentes a nosotros, esto y lo otro, y ahí tenemos un lío que como el COVID-19, nosotros ¿qué sabemos de eso? ¿De dónde se robaron eso? ¿O qué hicieron con eso? Ahora estaban aquí, ya están en Estados Unidos, en manos de la justicia de los Estados Unidos. Ahora nos despiertan y nos dicen, pero ustedes no saben que Nicolás Maduro tiene una casa que le dicen la Caraqueña, nada menos que en el resort en el centro turístico de Cap Cana, y otras cosas, y carros, y joyas, y dinero. Ahí estamos nosotros a nivel internacional otra vez. Ustedes saben que nosotros estamos a consecuencia fortuitamente por esas razones. Dicen, miren ahí, dicen, han estado enseñando las residencias en Miami. La de aquí no sé si, esa no parece ser aquí en la República Dominicana, que hay alguna mansión que se le atribuye, naturalmente no está a nombre del presidente Maduro, está a nombre de sus terceros. Si es como dicen los Estados Unidos, tenemos que decir así, si es como señalan los Estados Unidos. Pero fíjense cómo va la cadena y por donde nosotros estamos, como si nosotros nos encontráramos en el medio de un tiroteo. Usted tiene que inclinar su cabeza y ponerse a resguardo. Así estamos nosotros en este caso. ¿Cómo se reinician las hostilidades de naturaleza política y judicial entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Procuradora General, a Estados Unidos aumenta de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares a quien diga la forma en que se puede apresar al presidente Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe dónde está, lo pueden ir a buscar ahora, está en el Palacio de Miraflores. Pero bueno,
Si usted puede decirle, usted quiere ganarse 50 millones de dólares, usted llama ahora al Departamento de Estado y le dice, mire, yo sé dónde está Nicolás Maduro en este momento. ¿Dónde? Está en el Palacio de Miraflores, vayan y búsquenlo. ¿Ya? Y a ustedes, si lo agarran ahí, lo apresan, por usted señalar dónde está, que probablemente le den 50 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué es lo que se persigue? Ustedes ven, nosotros estamos aquí tranquilos, ahora resulta que nosotros estamos que ya nosotros pertenecemos a ese expediente, no como inculpados ni nada, sino como tercer incluido, porque en territorio de la República Dominicana habían 2 aviones privados, o jets privados, y en territorio de la República Dominicana se confisca, dicen que una residencia, dicen que joyas, dicen que dinero, que pertenecen a Nicolás Maduro. Lo otro es, ¿quién sabe por qué se está haciendo este ensamblaje de jurídico político con relación a Venezuela? ¿Quién sabe? Lo único que yo le digo es que inclinen la cabeza, salgan del tiroteo que están tirando desde los molinos. Y uno no sabe en qué va a parar eso. Acuérdense que el presidente Nicolás Maduro, con unos artistas dominicanos que estaba conversando en Caracas, le dijo, no, yo he ordenado ya que resuelvan el problema con República Dominicana, que restablezcan relaciones. Pero el presidente dominicano, no tonto, dijo, no, un momentito, vamos a esperar. ¿Por qué? Pero si la República Dominicana reinicia relaciones diplomáticas con Venezuela, sin previamente darle un timbrazo al Departamento de Estado, tendríamos nosotros un problema de otra naturaleza, que le voy a decir cómo es que ya nos están tratando en Washington. Pero bueno, eso se lo voy a decir más adelante. Ahora le digo, siempre vamos a estar atentos al ámbito internacional, señores. Somos una isla, es verdad, obviamente rodeada de agua de mar, pero no crean ustedes que en términos políticos, en términos económicos, en términos geopolíticos, somos una isla, estamos conectados al mundo. Si ustedes quieren, yo le llamo ahora mismo a un amigo mío que está en Corea del Sur. En Corea del Sur son las 9:13 de la noche. Si yo lo llamo, bueno, a la hora que sale el programa son las 12:13 de la noche, de la madrugada. Yo lo llamo y estoy hablando, ¿cuál es el tiempo real? El tiempo real de él es las 12:13 de la madrugada, el tiempo real mío es las 12:13 del mediodía. O sea, el mundo está unido, ya no hay nada, ya no, eso se terminó. Yo puedo hacer una negociación con él, digo, ok, te hago ahora la transferencia. Y vengo así, le mando el dinero, y se fue. Él lo recibe en la madrugada, él lo va a recibir a las 12 del mediodía, perdón, a las 12:13 del mediodía, y yo se lo voy a enviar a las 12:13 de la madrugada. Entiendan eso. Si en Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos le permite a una empresa estadounidense, una multinacional estadounidense petrolera, que vaya a sacar el petróleo y a vender petróleo en Venezuela? Al tiempo que está diciendo que está dando 50 millones para que apresen al presidente de Venezuela, que los indica como jefe del cartel de los soles, un cartel declarado como entidad terrorista por Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Ustedes ven. ¿Ustedes saben por qué? Porque el petróleo de Venezuela estabiliza el precio internacional del crudo, y si no está eso ahí, se crea un problema a nivel de precio. ¿Qué le parece? O sea, vamos a actuar con cabeza fría para todo. Para todo. Y eso le estoy diciendo, poniendo como ejemplo el caso del presidente de Venezuela. Veremos a ver. Y yo quiero inmediatamente que le dije eso, pasar a lo que le voy a señalar, por qué Estados Unidos nos da ese tratamiento a nosotros, como está inserto en el informe sobre la situación de los derechos humanos a nivel global, que hace Estados Unidos todos los años como si fuese el ombligo del mundo. De hecho, lo es. O sea, Estados Unidos juzga a todo el mundo, menos, no permite que se le juzguen a ellos, pero tampoco se juzgan a sí mismos. Y le voy a poner el ejemplo. Estados Unidos, en su informe sobre derechos humanos, acaba de cambiar todo. Y oigan cuál es la premisa. Nuestros amigos no han cometido ningún problema, todo está bien. Nuestros enemigos o la gente que no nos
complace o que no se adhiere a nuestro planteamiento, todo lo están haciendo mal. Y la fórmula que encontró el que redactó ese informe, los que redactaron ese informe del Departamento de Estado, es la siguiente: no hubo evidencia de que pasó tal cosa. Sí hubo suficiente evidencia de que pasó tal cosa. Entonces, con República Dominicana, nos dicen que en República Dominicana se cometen atropellos, tratos degradantes, abusos físicos contra haitianos, contra descendientes de haitianos y contra apátridas. Quiere decir, gente que nosotros lo hemos despojado, dominicanos, que nosotros hemos despojado de su nacionalidad, y como no son ni haitianos ni dominicanos, son apátridas, conforme a ese documento. ¿Por qué hacerle eso a amigos de los Estados Unidos que hemos estado denunciando en los gobiernos justamente que Estados Unidos también denuncia en toda América Latina, y que nos callamos con muchísimas cosas que pasan para no molestar a los Estados Unidos? ¿Por qué al gobierno dominicano se le trata así? Además, se le miente deliberadamente, porque no es verdad que eso está ocurriendo como se dice. Le voy a poner un ejemplo. En ese informe se dice que en el centro de detención de migrantes, que en Jaina, se cometen barbaridades. La palabra barbaridad es mía, pero se cometen maltratos, abusos contra mujeres embarazadas, contra niños. Resulta que ahí fueron las autoridades haitianas a inspeccionar y dijeron que se había avanzado mucho en esas instalaciones y en el tratamiento a los migrantes haitianos. Pero Estados Unidos parece que se vio en el espejo, en un espejo, porque eso es lo que se refleja. La cárcel de los Everglades, que están en la Florida para migrantes, que está rodeada de cocodrilos y de serpientes pitonis. Incluso el propio presidente Donald Trump le dijo: yo le voy a decir cómo deben correr si se quieren escapar de aquí, para que no se lo coma un cocodrilo o no lo engulla una pitón de esa. Tienen que correr en zigzag. Pero dijo que nada más le daba un 2% de posibilidades de que pudieran salir vivos, escapándose de ahí. Entonces, no me digan ustedes que usted tiene la calidad para decir que el centro de Jaina es un centro de tortura, y usted no me diga que ya está haciendo en los tribunales de Estados Unidos, se ha denunciado y hay querellas formales contra esa cárcel que se ha hecho en la Florida, que fue inaugurada por el presidente de los Estados Unidos. Señores, en la República Dominicana se está deportando haitianos porque ese es el país que nos queda al lado. Son 12 millones de ciudadanos haitianos. Ninguno son suizos, ni son belgas, ni son de nada. Son haitianos. Por tanto, lo que vamos a deportar son ciudadanos en condiciones de dificultades, de vulnerabilidad, que proceden de Haití. Lo mismo que está deportando Estados Unidos. Estados Unidos quiso deportar a 550,000 haitianos de un cantazo, derogando la ley de protección por razones humanitarias y políticas de Haití. Un tribunal tuvo que congelar esa decisión del presidente Trump, pero a nosotros nos tratan eso. Nos dicen que estamos maltratando a las mujeres haitianas. Lo único que este programa y el productor de este programa objetan es que se instalen oficiales de inmigración en los hospitales. De alguna manera usted tiene que evitar que los hospitales se conviertan en lo que teníamos, 33% de las parturientas, 35% de las parturientas en hospitales públicos eran haitianas. Y un médico me dijo que solo el pitocin, creo que se llama, que es para detener las hemorragias en el parto, costaba en ese momento 2.500 pesos, creo yo, y que había que ponerle eso a cada haitiana. Y a las dominicanas le decían: vaya a la farmacia y compre este pitocin que usted necesita. Dígale a su marido, a su pariente, que vayan y compren esto, porque no hay para las dominicanas, pero los haitianos no lo tenían, y era, si le ocurre una hemorragia y se mueren en el parto, bueno, había que dejar todos los pitocin para las mujeres haitianas. Traída a la República Dominicana por una mafia integrada por dominicanos y haitianos. Lo mismo que ocurre en la frontera con México. Ah, no, pero nosotros sí somos
trogloditas, torturamos. Yo creo que el Departamento de Estado se reflejó a sí mismo cuando vertió en ese informe tantas mentiras e iniquidades sobre la República Dominicana, que hasta donde tenemos entendido, somos amigos fiables de los Estados Unidos. Vámonos a un cambio, señores. Muy bien, mis amigos y mis amigas, gracias por estar en este programa Rajatabla. Como ustedes ven, este programa yo he querido durante estos tiempos darle solo la reflexión de su productor, por razones obvias. Yo quisiera mucho ayudar a la población dominicana a reflexionar sobre los temas nacionales y hacerlo con cabeza fría, aunque arde el corazón. Ustedes saben que programas como estos, y no quiero yo ponerlo muy alto, no, pero sí decirle que escasean, porque todos estamos como muy entusiasmados en la superficialidad y tenemos a veces que ahondar más. Generalmente donde mejor se tratan los temas es en el ámbito económico. Algunos economistas que están en la televisión nos enseñan, nos ayudan a entender el comportamiento de los indicadores económicos, pero lo demás en política y todo es cada quien según el color del cristal por donde se mire y todo, incluyendo este programa. Yo no estoy diciendo que no, pero sin embargo tenemos a veces que hacer un esfuerzo reflexivo para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan también profundizar en temas que son de interés hasta fundamentalmente para su familia, como lo dice Kirsi en el programa de Padre a Hija. Pues bien, en esta vez yo quiero resaltar que se cumple el primer año del nuevo gobierno del presidente Luis Abinader y 5 años desde que asumió el poder en el año 2020. Uno habla de que el presidente creo que tiene una concentración de sus dirigentes del partido oficial y todo para explicar todo lo que ha hecho su gobierno en los 5 años. Y qué bien, cada quien que diga lo que ha hecho, que no es malo. Uno resalta algunas obras del gobierno actual, pero yo creo que lo más importante, lo más positivo es que la democracia en sentido general se mantiene, va consolidándose. Esta democracia se ha consolidado desde 1994, cuando la gran crisis que estuvo a punto de estallar una guerra civil en la República Dominicana. Ahí fue cuando se hubo un gran acuerdo, se recortó el periodo de gobierno del presidente Balaguer a 2 años, se convocó a elecciones, se reformó en algo todo el espectro de la justicia dominicana y se colocó el 50% más 1 como tope mínimo para alcanzar la presidencia de la República, y hubo otros aspectos y activos de consolidación institucional. A partir de ahí la democracia dominicana ha avanzado. Un gobierno cualquiera de los que han pasado, tiene la virtud de decir, en mi gobierno no hubo retroceso en la institucionalidad democrática, si lo pueden decir. Yo creo que este gobierno no ha habido retroceso en la institucionalidad democrática. Pero al día de hoy, por razones difíciles, tenemos apagones hasta 10 horas en este momento. Yo me parece que es una coincidencia penosa que tiene el presidente en el momento en que va a hablar de buenas noticias, que se produzca un déficit en el suministro de energía eléctrica, que produzca apagones tan tediosos cuando hay una temporada de calor tan alta. Una temporada de calor que obliga a más consumo de electricidad. Pero eso es episódico. El problema de fondo es que el gobierno está transfiriendo al subsector eléctrico para subsanar déficits del subsector eléctrico alrededor de 1.400 millones de dólares al año. Eso representa casi el 2% del déficit que tiene el país, que tiene la economía dominicana, que es sobre 3 puntos ya, 3% en proporción al producto, el déficit, la relación negativa entre el ingreso y el egreso. La base de ese déficit es el déficit del subsector eléctrico. Ese déficit que nosotros tenemos déficit fiscal, que es, como le dije, todo lo que recauda el gobierno versus lo que el gobierno tiene que
gastar, que es gasto corriente, o invertir, que es inversión de capital, hay un déficit, falta en una proporción del 3%, falta el 3% en proporción al Producto Interno Bruto. ¿Qué ocurre con eso? Ese es el talón de Aquiles del gobierno del presidente don Luis Abinader. Esta economía está ingresando 43 mil millones de dólares al año. No me canso de decir que eso evita que se dañe la macroeconomía, que se desestabilice, tipo de cambio. El Banco Central tiene 14 mil millones de dólares en reservas internacionales netas, lo cual le permite afrontar cualquier situación de desbalance craso o grave en los términos del dólar versus peso. Ahí está, el gobierno destinó 344 mil millones al sector eléctrico. En pesos, yo le dije a ustedes 1.400 millones de dólares, en pesos son 344.855. Ese es el problema que tiene el gobierno y que va a tener el próximo gobierno también. ¿Qué hacer con el sector eléctrico? ¿Cuál es la solución ya definitiva? Pase lo que pase, que podamos resolver. Ese es el primero. En 5 años no se ha resuelto. No se ha resuelto. No se ha resuelto. Se ha incrementado la producción de energía eléctrica. Imagínense, ahí está la Punta Catalina, que produce un 35% de la demanda de energía del país. Si no hubiésemos construido esa planta, aquí hubiese habido un serio problema. Pero bueno, también hay un aumento significativo de la energía no convencional, la energía que no viene de los fósiles. Pero bueno, ese es un problema que tenemos que hacer. Ese es el talón de Aquiles de la República Dominicana. Eso es lo que nos mantiene a nosotros todavía atados al subdesarrollo. Nosotros tenemos que hacer una gran revolución en ese aspecto para reducir eso. Y para eso tiene que tener el concurso de toda la ciudadanía, no importa lo que ocurra, no importa los efectos inmediatos que tenga una decisión que reduzca drásticamente el déficit que tienen las distribuidoras de electricidad. La corrupción, como ustedes saben, todavía está activa. No se trata de los gobiernos, se trata de que es una enfermedad que tiene la anatomía del Estado dominicano y el tejido global de la sociedad dominicana. Ninguna iniciativa empresarial puede echar para adelante si no tiene un determinado nivel de corrupción, de soborno, de influencia, de cualquier cosa. Entonces, la práctica desleal empresarial está latente en la República Dominicana. Esa es la verdad. Un sector empresarial se va adelante porque tiene mejores conexiones con el gobierno, otro sector se queda atrás porque tiene peores conexiones con el gobierno actual, y así es. Y eso ha ocurrido desde siempre, eso tenemos que detenerlo. Entonces yo le digo eso como análisis global de los 5 años del presidente Luis Abinader. Hay obras, por ejemplo, una de las cosas que se le ha dicho al presidente y a su gobierno es que no han concluido las obras fundamentales. Entre ellas la presa de Monte Grande, que fue inaugurada pero que no tiene los brazos para que salga el agua de su lago y ponga a producir 750.000 tareas en el suroeste, y que habilite 5 acueductos en el suroeste, que eso sería salud para el suroeste. O sea, tenemos la presa hecha, tiene el lago, pero le faltan los brazos para que salgan los canales de distribución del agua. Entonces necesitamos eso. El puerto de Manzanillo, sí, el gobierno ha invertido a través de un fideicomiso ahí y con un préstamo de 100 millones de dólares del BID. Ojalá que se concluyan esas obras, son importantísimas, incluyen obras de generación de energía en esa zona y de distribución de gas licuado de petróleo también, lo cual acercaría a Santiago una seguridad en la generación de energía y seguridad en el suministro de gas, tanto para la industria como para el ámbito doméstico. Es decir, y el puerto pondría la mercadería dominicana
en 24 horas en la zona este de los Estados Unidos, el puerto de Manzanillo. Entonces, como se ha dicho que ustedes ven ahí en pantalla, el déficit del sector eléctrico genera la mitad de la deuda del gobierno, la mitad del déficit. Eso es lo que tenemos que hablar. El gobierno inaugura hoy la circunvalación de Baní, una obra que va a impactar decididamente en el sur corto y en el sur largo también, porque va a conectar a la gente, va a sacar todo el tránsito desde el centro de Baní, que una vez, y por eso le quitaron un letrero, yo dije que el municipio de Baní era el único municipio del país que antes de uno llegar ya lo estaba votando, porque le decía no entre, porque la principal avenida de Baní es de Asua para acá, para decirlo de alguna manera, una sola vía. Entonces, cuando usted llegaba, o doblaba a la derecha o a la izquierda, entonces había un letrero grande que decía, no entre. Yo digo, bueno, pero Baní es el único pueblo que le dice a uno que no entre. Y el alcalde de Baní optó por retirar ese letrero. Pues ahora hay una circunvalación, que usted no va a entrar a Baní, sino que por el lado sur, usted va a salir allá, camino a San José de Ocoa, rápidamente, y eso va a permitir el desarrollo amplio de Baní y de todas sus playas y zonas turísticas que tiene la provincia Peravia. Magnífico y extraordinario esa obra. El proyecto turístico de Pedernales, el gobierno lo ha impulsado, ya el aeropuerto de Cabo Rojo dicen que va a estar terminado para el año que viene. Ya hay un puerto de crucero, ya se están construyendo 3 hoteles y la gestión y el liderazgo de ese proyecto ha sido concedido a la familia Rainieri, al proyecto a Punta Cana, para que lidere el desarrollo de ese polo turístico que debe impactar decididamente en todo el suroeste de la República Dominicana. De manera que ahí están las cosas buenas y las cosas, las sombras y las luces del gobierno del presidente Luis Abinader. Una de las cosas que pasará el 16 de agosto es que van a cambiar gente en el gobierno. Y el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno tiene que refrescarse. Yo me acuerdo en San Carlos, mi barrio, que las salas son pequeñitas, eran casas muy pequeñas. ¿Qué hacía la señora de la casa? Bueno, que cambiaba los muebles. El mueble grande, ¿ustedes han visto eso? El mueble grande, es un mueble grande, creo que le decían tipo crema, no me acuerdo, que era hasta de caoba, y 2 muebles pequeños. Estaban uno para este lado, otro, bueno, vamos a cambiarlo. Estos 2 muebles van para este lado y estos 2 muebles van para este lado. Y el seiboco, ese yo, donde se ponen las figuritas y la cosa, ahí no, vamos a ponerlo aquí. Y de repente uno llegaba y decía, pues mira, la caja está bonita. No se cambió nada, no había nada nuevo ahí. Era que la señora se la buscaba y cambiaba un poquito el ambiente. El presidente tiene que cambiar el ambiente del gabinete. No solo directores generales. Tengo entendido que cambiaron, cancelaron o removieron al director del SENASA. Y un amigo mío ahora en el estudio me dijo, pero Orión, todo lo que hizo el señor Jacín, Santiago Jacín, que era el director de SENASA, fue mandado a hacer, porque él no se iba a poner a darle seguro subsidiado a 2 millones de personas y ahora no tener con qué financiar esa cáspita del seguro. Bueno, pues se fue, alguien tiene que pagar, ya se fue, ya pusieron de que un muchacho joven que trabajaba en Unión Médica de Santiago, muy allegado a la vicepresidenta de la República. Veremos a ver. Yo le quiero decir a los funcionarios que no se apeguen tanto a los puestos, que así es la vida. Usted espera, pero ahora están que para la farmacia comprando cosas, que para los nervios, que... Bueno, señor, a usted se le llamó, usted tiene 5 años en el gobierno, ahora el presidente necesita ese puesto. Ese tranquilo. Y deje de estar llamando a la gente de que ¿supiste algo? ¿Hay un cambio? No, el presidente no le dice nada de eso a nadie. Hay 2 o 3 que ya están seguros, que ya se están haciendo los cambios internos y eso. Bien, eso no es malo, ni tampoco es lo que va a pasar un ciclón, que por cierto, termino el programa diciendo que hoy se fortalece el ciclón Ariel,
que está supuesto a pasar al norte de Puerto Rico y que en Puerto Rico están llamando la atención, están poniendo algunos niveles de alerta por los aguaceros que va a producir. Aquí pongámonos también en auto, porque esos ciclones pueden doblar, ahora no se puede doblar a la izquierda, ¿verdad? Pero los ciclones no saben eso. El ciclón va a pasar al norte, o sea, a la derecha de nosotros, de Puerto Rico, ¿verdad? Puede fácilmente doblar a la izquierda. No va a dormir, mírenlo ahí. El ciclón va, ustedes ven, tengan cuidado, va más cerca de Puerto Rico, pero los aguaceros van a ser fuertes, conforme ha dicho el Instituto de Meteorología. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa reflexivo, que no tiene miedo, que conste en el expediente, pero que actuamos decentemente. Muchas gracias, señores. A rajatabla volverá con ustedes la próxima semana con la gracia de Dios.